Y hablábamos hace un ratito del compromiso que tienen los legisladores, lo decíamos, el compromiso que tienen con el voto que ya recibieron, claro, no con el que quieren recibir en las próximas elecciones, que es absolutamente válido, pero tienen un año electoral y tienen un año también en el Congreso, y es por eso que para maximizar, para que sea todo más ágil, las comisiones tienen que tener un papel fundamental para ir al recinto y resolver lo que hay que resolver. Claro, y comenzaron ya a trabajar las comisiones de la Cámara de Diputados, también las comisiones de la Cámara de Senadores. Claro, la primera reunión fue como el retorno a clase para los estudiantes, ¿no? Y en donde también se hablan de aquellos proyectos que se van a discutir a lo largo del año en las comisiones respectivas. Tomamos nosotros una comisión, la Comisión de Seguridad Interior, y conversamos con una diputada nacional, diputada del Peronismo Federal, Natalia Gámbaro, y nos decía lo siguiente. De varias reuniones que tuvimos con familiares de Luciano Arruga, que desapareció en la provincia de Buenos Aires, y otros familiares que tenían personas extraviadas, muchas veces vinculadas con delitos como la trata de personas o secuestros directamente, y en otros casos simplemente extravíos accidentales, que al no estar interconectadas estas denuncias en todo el país, ni siquiera en la ciudad de Buenos Aires con la provincia de Buenos Aires, permanecen mucho tiempo extraviados y en el peor de los casos a veces están alojados durante mucho tiempo en morgues sin identificación, o a veces en institutos de menores o en lugares para personas con deficiencias mentales. Entonces lo que planteamos es un registro que pueda reunir esta información con principales datos filiatorios para contribuir en las investigaciones criminales y también para facilitar los casos de los extravíos accidentales. Y podríamos decir lo mismo de lo que está ocurriendo en el Congreso de la Nación, en la legislatura porteña, Fernando, donde además tenemos no sé si agravante, la indefinición de no saber cuándo se va a votar, ¿no? Y ese es un tema también para aquellos que son candidatos, para los partidos políticos que tienen que definir su estrategia en torno a las elecciones en la ciudad. Este año se eligen también las comunas, es decir que es un año importante e interesante. Estamos junto a la diputada de la ciudad, Delia Bisutti, de Solidaridad e Igualdad. Diputada, ¿cómo le va? Muy bien, buen día. Gracias por acompañarnos. A ver, antes de hablar de la agenda parlamentaria en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, hay un hecho político en la legislatura, y que es la ruptura, la fractura del bloque de Proyecto Sur. Usted dijo, no sigo más por ahí, voy a iniciar otro camino en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué ocurrió esto? Digo, hay una pelea particular con Pino Solanas, con Basteiro, que es el presidente del bloque. No es mi caso. Yo vengo participando del bloque a partir de las elecciones del 2009, que como partido sí fuimos parte de la estrategia del movimiento Proyecto Sur, que involucra a varios sectores, y nosotros nos incorporamos desde lo que era el bloque nacional de diputados del sí, que teníamos una mirada, y que yo sigo teniendo, una mirada crítica del accionar del gobierno nacional, pero donde tenemos una mirada también positiva en muchas cosas, y sobre ese camino seguía andando yo con esta mirada de país. Y el movimiento Proyecto Sur y el discurso creo que se fue polarizando y se fue transformando más que en una oposición para construir una alternativa, que eso es parte de lo que se está haciendo, también con un discurso muy anti cada cosa, anti todo. Y la verdad que en ese camino me era muy difícil transitarlo. Y bueno, llegado el mes de marzo, donde ya se definió la candidatura de Pino a candidato a presidente, y ya con los tiempos electorales para definir tiempos de campaña, yo no podía acompañar esa campaña con esa mirada nacional. Y por eso fue una decisión conversada, y ya sabían dentro del bloque cuáles eran mis miradas con respecto a cómo se venía construyendo la estrategia. Y bueno, llegó un momento que tuvimos que decidir el espacio en el cual yo vengo militando, que es el espacio del sí, y resolvimos, bueno, apartarnos del bloque y constituir el bloque del sí en la legislatura de la ciudad. No es bueno en política generar bloques únicos. Y de mi experiencia legislativa es la primera vez que me pasa, pero bueno, hay momentos donde uno tiene que definir políticamente qué es lo que uno le permite seguir transitando el camino, y sobre todo una mirada de país y de construcción a futuro para no perder nada de lo que se conquistó. Usted hablaba de definiciones. Sí. Que no se define por el momento es el jefe de gobierno, aparentemente. Sí, no. Eso que es una actitud, es delegable, por supuesto, el jefe de gobierno decidir la fecha, ¿no? Sí, claro, totalmente. Ahora, ¿está actuando como jefe de gobierno? ¿En qué sentido está actuando como candidato, jugando con la fecha en una búsqueda electoral de propio beneficio?
Sí, está cumpliendo su rol, por un lado, como jefe de gobierno, que tiene atribuciones para establecer la fecha, que lo tiene que hacer 90 días antes, como todas las normas plantean, de la fecha que se establezca la fecha de elecciones. Pero, por otro lado, está en el marco de la especulación propia de si sigue siendo, que aparentemente sigue siendo un candidato a presidente, pero también dentro de su propio espacio están entre los problemas que tienen de quién va a ser su candidato para ser jefe de gobierno, o algunos que ya están planteando en base a la estrategia nacional, si a Macri no le convendría volver a ser candidato a jefe de gobierno. Entonces todos esos problemas dentro, pero también, además de los propios problemas que puedan tener los sectores de la oposición, todavía no permitieron delinear una posibilidad de juntar las elecciones todas en octubre, de juntar toda la ciudad de Buenos Aires, porque está el tema de las comunas que vos planteabas, y se cayó la sesión de la semana pasada, y si no hay una sesión que marque que se junte toda la ciudad, hoy por hoy caminaríamos a que el 5 de junio se voten los 5 integrantes de cada una de las 15 comunas de la ciudad, que yo creo que es un despropósito por los tiempos políticos y por separar una parte de la ciudad de Buenos Aires de las elecciones del conjunto de la ciudad de Buenos Aires. Entonces se tendría que votar si no hay modificaciones, el 5 de junio y después la fecha sí que tiene que poner el jefe de gobierno para la otra elección. Así es. Esperemos que la legislatura pueda abordar la temática desde mi punto de vista y por lo menos, si no se juntan con las nacionales, por lo menos poder hacer una única fecha de todas las instancias de la ciudad, que serían las comunas, candidatos a diputados de la ciudad y jefe de gobierno. Ya alejada de Proyecto Sur, ¿a quién va a apoyar en las próximas elecciones? Bueno, yo estoy constituyendo mi bloque con esta mirada del camino nacional y de un país que quiero que siga un rumbo, que tengo muchas críticas de cosas que no se hicieron y otras que no me gusta cómo se hacen. Y vamos a esperar a trabajar con todos los bloques con esta mirada y esperar que cada uno de los sectores definan sus candidatos y a partir de ahí ver cómo se articula una buena estrategia para la ciudad y apoyando una estrategia de nación también cuando se definan los candidatos. Así que con esa mirada estamos trabajando en la legislatura y en la ciudad. Ahora, diputada, ¿faltó diálogo en el seno del partido? ¿Faltó diálogo en el seno del movimiento? Digo, porque a ningún candidato a presidente quiere perder de antemano ya un diputado, en este caso un diputado de la ciudad. Como para cambiar las estrategias, ¿no? Usted dice, bueno, sí. Pino Solana se está cerrando y se está poniendo anti esto, anti el otro. Yo tuve una participación desde la ciudad, como yo tengo una fuerza que representa a la ciudad de Buenos Aires, no fuimos parte, no somos parte, no éramos parte de lo que era la conducción nacional del movimiento Proyecto Sur, que era donde se discutían las estrategias no solamente de la ciudad, sino las nacionales. Yo transmitía a través de los legisladores del bloque y de las instancias partidarias de Proyecto Sur cuál era nuestra mirada. Y siempre la fui transmitiendo de esta mirada que, inclusive ya del año 2010, pensábamos que después de las elecciones del 2009, nos parecía que ya en el 2010 Pino debía haberse empezado a construir para ser candidato en la ciudad, que nos parecía que se podía aglutinar un conjunto muy fuerte de fuerzas del progresismo para dar la batalla en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Y bueno, las estrategias que fueron definiendo, las fuerzas que integran Proyecto Sur, las que se integraron a posteriori, fueron definiendo eso y bueno, yo en esa definición no fui parte, pero además sabía mi manera de pensar. Primero Proyecto Sur debería haber hegemonizado un proyecto donde encabece algún ejecutivo como para después buscar otros horizontes. Sí, puede encabezar el Ejecutivo Nacional, porque yo no estoy con esto de que el que nunca gestionó, claro. No, alguna vez la primera. Pero digo que en esta instancia nacional, de cómo está posicionado el país en el ámbito internacional, las políticas del gobierno nacional, la oposición, la oposición que viene siendo la ultraoposición, que genera un aglutinamiento de muchas fuerzas de derecha con muchos sectores del establishment económico, creo que no era el momento político para ver esta pelea. Aparte, habían hecho una muy buena elección en las elecciones pasadas en la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Bien, le agradecemos su presencia en la mañana de hoy para hablar de política, bien tempranito. Es temprano, ¿eh? Es tempranito. Está bien. Pero no hay problema. Fernando, seguimos un ratito hablando de nuestros temas.